Buenas noches, Inge. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo está? Bien, mil disculpas por ayer. Eso es lo que estuve desde las 6 y no había verificado bien el horario. Ya entiendo. Pero de ahí es como que se quería conectar todo el tiempo, pero no se conectó. Qué raro. ¿Qué Sí, sería? lo siento, es que estaba en esperas y bueno, a mí siempre me sabe saltar la ventanita en mi teléfono, no sé por qué no me saltó. Mm, algo ha de haber sido. Sí, pero Inge, una cuestión, me dijeron que tenía que prender obligatoriamente la cámara. Sí. Mira, ahorita yo estoy con un pequeño inconveniente. Como yo tengo una computadora de escritorio ensamblada por mi persona, no dispongo de una cámara. ¿Cómo podría ser, Inge, tal vez? Mm, en el teléfono tal vez, si es que puede. Ya, ahorita voy a intentarlo, Inge. Ya. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, mi profe. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Daniela. Gracias. Mi profe, por comentarle dos temitas. El uno Dígame. escribió Ray y dijo que está teniendo, creo que, problemas con intermitencias con el internet. Entonces me dijo que por favor le justifique, creo que el tema de la asistencia. Ya. Ya. Y también nos habían mandado por el chat institucional que el día de mañana vamos a tener una reunión justo a las 7:30 del tema de la titulación. Nos mandó el coordinador. Mm, Sí, entonces nos mandó el Zoom y todo, entonces dice que es obligatorio. Nos mandó de hecho una como esquelita y eso por el chat. Entonces eso nos pidió que por favor le notifiquemos, mi profe. ya. Gracias, Daniela. Entonces el día de A mañana usted. no nos vemos, ¿no? Sí, sí, mi profe, por favor. Ya, no hay problema, Daniela. Gracias por avisarme más bien. Y gracias por avisarme también lo de Ray. De hecho, le estábamos esperando solo a ella, a nadie. Oh, a usted, mi profe. Y claro, y como no se conectaba, digo, qué raro, ya se ha de conectar. Ya, entonces para iniciar, por favor, si me ayudan con las cámaras. Ya le prendo, mi profe, yo ya le prendo. Ya, Daniela, gracias. A usted sí me había explicado que por el tema de trabajo un poco más complicado. Fernando, si está ahí, no se ha pronunciado el Fernando. Ah, profe, sí estoy, sino que Está justo, dormido. no, profe, no sé, me escucha, mi amigo. Sí, sí, lo escucho. No, no, sino que justo ahorita estoy en la casa, salí, entonces estoy en el celular, profe. Ya, ya, Fernando. Bueno, de todas Ya, profe. formas,
todas formas, vamos ya a iniciar. Sí, si ustedes recuerdan cuando les hablé del pensum, habíamos visto que vamos primero a hablar de definiciones. Sí, algunas definiciones importantes, pero también considero que es importante ver de dónde vienen estas definiciones que vamos a hablar posteriormente. Por ejemplo, vamos a hablar de justicia, de honestidad, pero todas estas vienen de algo más grande, que es la ética. Y por eso es que hoy día vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la ética y la moral en sí. Ya les hice como estas, que se llaman infografías. Entonces, cuando hablamos nosotros de ética y moral, es importante tener en cuenta que son dos términos diferentes, ¿ya? Tienen distintos significados, sin embargo, sí se relacionan el uno con el otro, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, también es importante entender que la ética y la moral vienen a ser productos de procesos históricos que van a responder al tipo de sociedad en la que vivimos. ¿A qué me refiero cuando les digo que es el producto de un proceso histórico? ¿Ya? A lo largo del tiempo, ¿sí? La humanidad o las civilizaciones que empezaron a formarse, empezaron como a preocuparse, ¿sí? Por este tema de saber qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal, cómo desenvolverse, ¿no? En el grupo social en el que vivían. Entonces viene a generarse como esta preocupación y empiezan a producir como o a pensar sobre esto, sí, a filosofar, digamos, de alguna forma, sobre estos temas. Y claro, esto viene a ser eh, o a transformarse a lo largo de los diferentes estadios de la sociedad. No es lo mismo hablar de algunos valores éticos o de algunas cuestiones pertenecientes a la moral de una sociedad por ejemplo, nómada, que de una sociedad sedentaria, que es como actualmente vivimos, ¿no es cierto? Recuerden que cuando hablamos de nómadas, hablamos de estos grupos sociales que se movían de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y no tenían un lugar fijo, y se movían en grupos, vivían de la caza, vivían de la pesca y de la recolección. Entonces, su forma de funcionar como sociedad era muy distinta a una forma más sedentaria, que es estar en un lugar. Por ejemplo, cuando recién los humanos se hicieron sedentarios, estaban en un lugar, por un lado, empezaron a sembrar, luego empezaron ya a criar animales, a tener rebaños, y claro, esa es otra forma de vida totalmente distinta. Y en función de eso también los valores o los códigos morales también fueron cambiando. No eran los mismos que se tenía cuando eran nómadas que cuando eran sedentarios, o no eran los mismos cuando hablamos de un comunismo primitivo, que es como estos primeros grupos sedentarios que vivían en comunas, todos compartían, los hijos eran de la sociedad, igual los bienes materiales pertenecían al conjunto, ¿no? De individuos o a los genes que se conocen. Y todos respondían, ¿no? También por estos niños de la sociedad, a hablar de una sociedad ya más, por ejemplo, más feudalista. Entonces, en la etapa feudal, los niños no es que son de la sociedad, sino eran más bien de las familias. Porque después de pasar este comunismo primitivo, se generan también las primeras familias, después se generan las ciudades, civilizaciones como tal. Sí, entonces vamos viendo cómo todo es un proceso histórico y en función de eso la moral, las normas, cómo la gente se comporta, lo que es bueno y lo que es malo también se define de acuerdo a la sociedad. Por ejemplo, en sociedades, ustedes se han de haber leído, ¿no es cierto?, algunos, por ejemplo, este libro, la Biblia. Ustedes han de ver que hay relatos en este texto en donde, por ejemplo, a las mujeres por diversas situaciones eran apedreadas y morían apedreadas. Entonces, dentro de la moral de ese tipo de sociedad, matar a una mujer apedreada, si es que fue acusada, por ejemplo, de prostitución, estaba dentro del código moral y no era visto algo como algo malo,
y no era como visto como ahora como violación a los derechos humanos. Entonces vemos que era una sociedad distinta y por lo tanto la moral que manejaba era muy diferente. En la actualidad, en países como el nuestro, por ejemplo, si alguien hace eso, es un delito y se considera algo malo. Entonces ahí estamos hablando de la moral que responde al tipo de sociedad en la que vivimos. Sí me hago entender lo que acabo de explicar. Sí, mi profe. ¿Algún comentario al De respecto? mi parte, sí. ¿Perdón? No ¿Algún le escuché esa comentario al parte. respecto? Ah, no, no, yo sí lo entendí, mi profe. No sé los demás. Ya, No, Gabriel. yo sí lo entendí, profe. Ya, perfecto, gracias. ¿Y Gabriel nos quería decir algo? Estaba alzando la mano. Gabriel. ¿Me escucha, Inge? Ahorita ya. Le iba a preguntar, Inge, ¿cómo era visto si es que una mujer era acusada de brujería y era luego, bueno, apedreada? Ese es otro asunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros nos trasladamos a la época, no me acuerdo qué siglo era, pero a la Santa Inquisición, se han de haber escuchado. La Santa Inquisición es parte de una sociedad feudalista, ¿ya? En esta sociedad feudalista, la brujería, la hechicería era considerada como algo malo. Y las mujeres que eran acusadas, o las familias incluso que eran acusados de brujos y hechiceros, eran asesinados. Y no era visto como algo malo, porque era promovido incluso por la iglesia, que a lo largo de la historia ha sido como el símbolo de la moral o de las buenas costumbres o de las buenas prácticas. Entonces ahí vemos que en esa sociedad no era ninguna violación de derechos, sino que quien era brujo o bruja era como visto como algo muy malo, ¿sí? Y asesinar a estas personas no se consideraba un delito. Entonces, si le asesinaban era como lo normal. Sí, sí me hago entender. Ahora en nuestra sociedad, actualmente, Gabriel, ¿qué pasaría si alguien le dice, no, bueno, esta persona es bruja y la gente le, no sé, le apedrea o le queman como hacían en estas épocas? ¿Qué cree que pasa? Inmediatamente son detenidos. Exacto, ¿no es cierto? Entonces vemos que dentro de la moral, ¿sí? Por el tipo de sociedad en la que vivimos, ahora es un delito. Por eso decíamos que justamente la moral y la ética son productos del proceso histórico y van a responder a una sociedad en sí, porque todas las sociedades van a tener sus formas de ver una u otra cosa y lo que para unas sociedades es bueno, quizás para otras más progresistas sea malo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en el capitalismo, la explotación de un ser humano por otro no es visto como algo malo, o sea, es como lo normal, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros nos trasladamos a textos de otras propuestas o de otros autores que proponen algo distinto, la explotación de un ser humano por otro es considerado como algo no, más allá de bueno y malo, sino que como algo no justo, a diferencia de lo que se considera en el capitalismo, ¿ya? Pero vivimos en una sociedad capitalista, así que la explotación es una cosa normal. Si pudiéramos tener otra sociedad, quizás sería considerado un delito explotar a otras personas. Ya, Como en China, mi profe. Perdón que le interrumpa. como en China, cuéntenos qué pasa en China. Es que hay, o sea, ¿cómo es el tema de la explotación laboral? ¿No ve? O sea, la gente allá trabaja y prácticamente dice que el trabajo, o sea, o sea, les pagan lo mínimo, mi profe, para comer y tanta cosa, imagínese, y por eso es que todos los países acuden a la, o sea, todo lo que es la mano de obra de todos los productos, zapatos, como me parece que es Adidas y en general algunos productos lo manejan desde allá porque la mano de obra es bastante, es regalada. Entonces, usted ve, todos los productos traen desde allá y cuánto cuesta, imagínese. Entonces, es muy injusto. Y yo he visto videos, mi profe en YouTube de esto y la gente, o sea, se conforma con nada, o sea, da pena, o sea.
Qué pena, mi profesor, es ahorita que tocó el tema, se me vino a colación. Gracias, Daniela. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y un buen aporte porque, como dice Daniela, la explotación allá es extrema. Hay fábricas que la gente no tiene ni permiso para el baño, tienen que ponerse pañal, literal. Entonces es como, a mí me parece una violación, ¿no? A los derechos humanos. Pero en la moral capitalista, ¿no? Gabriel, díganos. Bueno, no sé si recordarán, hace tiempo atrás vimos lo que era la historia de la marca Nike. Ellos también estaban en la mira por haber explotado en tiempos pasados a niños pequeños con mano de obra así extremadamente barata para poder llevar a cabo sus productos. Ujú. Exacto. Entonces vemos que incluso se explotan niños, como dice Gabriel. Les voy a contar otros casos. Por ejemplo, hay estas situaciones en fronteras, ¿sí? En países latinoamericanos. En las fronteras, donde no está como totalmente delimitado, por ejemplo, digamos, dónde es Ecuador y dónde es Colombia. Claro que hay lugares que es clarito, ¿no? Dónde es. Pero hay otros lugares que son como pueblitos campesinos donde no está delimitado. Ahí también empresas de ropa, empresas textiles explotan mujeres, ¿sí? Con costos irrisorios, o sea, con pagos irrisorios al trabajo que ellas realizan de marcas muy conocidas. Me parece que Zara, por ejemplo, tienen como ese tipo de explotación laboral. Y claro, ahí nadie hace nada porque aparte, como es frontera, no es claro cuál es la ley que rige esa zona. Entonces se aprovechan incluso de estos huecos. Pero si nosotros vemos dentro de lo que es moral, a nosotros no nos parece justo, ¿no? Pero dentro de las leyes o de las normas no hay algo que regule estas, digamos, este tipo de atropellos. En la China, en cambio, desde la ley, obviamente, es como lo normal que los trabajadores sean explotados de esa manera. Aparte de eso, otros entes que son aparatos ideológicos, como las instituciones de educación, la familia mismo, las iglesias, eh, contribuyen a que estas ideas de normalizar, por ejemplo, la explotación, ¿no es cierto?, sean normales. O sea, que todo el mundo diga, "Ah, no, o sea, no lo vea como malo. A pesar de que sientan, ¿no?, que algo pasa, no pueden ver qué es lo que pasa. O sea, en la China la educación tiene como una función brutal en ese sentido porque los educan como así. O sea, un buen ciudadano es esto. Entonces, lo educan de tal forma que no puede quejarse, tiene que obedecer todo lo que le digan. eh, es mal visto, por ejemplo, que se asocien o hagan organizaciones para protestar, etcétera. Y claro, no solo pasa en la China, pasan en otros países, pero es algo que dentro de la moral capitalista es normal, o sea, es admitido. Sí, entonces vemos como dependiendo de la sociedad va a haber cosas que son como mm, o que caen dentro de la moral que se maneja en ese tipo de sociedad. Por ejemplo, en el esclavismo. ¿Cierto? Cuando nosotros nos vamos al esclavismo, vemos que ahí era normal vender personas y era un lícito, no era un ilícito como ahora, que todavía siguen vendiendo personas, ¿sí? Solo que como es una cuestión ilícita, lo hacen como por el mercado negro, por eso hay tantas desapariciones, ¿no es cierto? Pero en cambio, en el esclavismo era normal que unos seres humanos sean dueños de otros seres humanos, especialmente de países, como decían en esa época, de países del tercer mundo, y sean vendidos a otros seres humanos como objetos. O sea, la gente que, por ejemplo, aquí en el Ecuador hay asentamientos de gente negra, ¿no es cierto? Hay asentamientos de gente afroecuatoriana en las costas del Ecuador y hay asentamientos, yo ahorita estoy en Ibarra, entonces acá cerca en el Valle del Chota, hay asentamientos de gente afro, ¿no es cierto? Ellos, ¿cómo llegaron aquí? Ellos llegaron como esclavos. En esa época que era normal de que a ellos los vendían, los compraban, los intercambiaban, incluso los cambiaban con cosas. O sea, eran un objeto más y no eran sujetos de derechos. Entonces, en esa época, si hablamos de moral, eh,
y de ética. Dentro de los códigos morales no era mal visto vender personas, era lo normal. A diferencia que ahora no. Digamos, por ahí la Daniela se va llevando a vender a una persona, la denuncian, ¿no es cierto? Entonces, Sí, mi es mal visto, ¿no es negrito. cierto? Entonces, no está dentro de la moral eh, de la sociedad en la que vivimos y como ustedes ven, responde al tipo de sociedad, a las ideas que haya en esa sociedad, a la forma de producir de esa sociedad. Dígame, Gabriel. Respecto a lo que pasa así en lo de o sea, la venta de esclavos y todo eso, creo que yo puedo aportar un poco más. No que me dedique a eso, ojo, no, sino que yo tengo un amigo que se dedica a la ciberseguridad y bueno, también o sea, trabaja en auditoría en este ámbito informático. Y me explica que, bueno, por obvias razones, las personas desaparecen, las publican como objetos en la Deep Web y son vendidos ahí a través de la famosa moneda Bitcoin, ya que no deja rastros, igual, ¿cómo decirlo? Es algo, o sea, se manejan a través de ocultar a los esclavos ahí, por decirlo, en los cascos de los barcos, ocultos entre productos, y si a alguno se le ocurre hacer algún diseño, tienen algo como amenazarles, o sea, les dan algo que perder, en otras palabras. Ya. Por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es un ilícito y por eso lo hacen como súper escondido. Hasta han tenido moneda específica para eso, los bitcoins. Y las formas, ¿no? De transportar los esclavos prácticamente a las personas es terrible. Aquí en el Ecuador hay un estudio que hizo Plan B, me parece. Plan B hizo un estudio, no me acuerdo en qué año, pero no es hace mucho, es menos de 5 años. Pero Ecuador viene a ser como uno de los pasos de tráfico de trata de personas eh, muy significativo. Y este negocio ilícito mueve cerca de $2 millones diarios, me parece, o al mes. O sea, es una cosa que les da bastante plata a quienes son parte de estos ilícitos. Y claro, vivimos en un mundo en donde prima eh, el dinero sobre la vida humana, Corrupción. incluso. Dígame, Daniela. La corrupción, digo mi profe. Y la corrupción, ¿no? Porque ¿cómo es posible que en un país que se supone que hay seguridades estén viniendo y pasando, eh, moviendo un montón de personas en este tráfico de personas? O sea, ¿cómo es posible si se supone que hay tantas seguridades? Entonces ahí vemos, ¿no? Que como dijo Daniela, la corrupción, los políticos que muchas veces también están dentro de estos ilícitos. Aquí en el Ecuador, o sea, no conozco como un caso que se haya comprobado, pero por ejemplo, México sí es un caso eh, o un ejemplo claro, porque allá todos los políticos están metidos, por ejemplo, en el tráfico de drogas, y eso es sabido por todo el mundo y claro, por miedo, etcétera, etcétera, eso también es ocultado de alguna forma. Hemos hablado un poco de cosas hoy. Entonces, continuemos. Entonces, vamos viendo cómo las sociedades van configurando estos principios o estas normas y, y son parte de un proceso histórico, responden a un tipo de sociedad, a sus ideas, ¿ya? Y para ver brevemente una historia, vamos viendo que desde las primeras civilizaciones empiezan a preocuparse qué es bueno y qué es malo, que es lo que estábamos viendo ahorita nosotros, ¿no es cierto? Decíamos qué injusto que hagan esto o qué mal que haya este tráfico de personas. Entonces, estas preocupaciones vienen desde hace muchos años. Quizás las preocupaciones de unas sociedades distintas a la nuestra eran otras, ¿no es cierto? Para saber qué es bueno y qué es malo, pero empiezan ya a cuestionarse. Y es así que aparecen los primeros códigos morales con el fin de controlar el comportamiento de los integrantes de una comunidad. Porque imagínense en una comunidad que no controlen nada, que todos hagan lo que sea sin saber qué es bueno y qué es malo. ¿No es cierto? Sería como, no sé, no me imagino, no me alcanzo a imaginar cómo sería. Y yo vi una película, no me acuerdo el nombre, pero era una película en donde había un día, la gente tenía un día para matar.
Entonces podían matar sin ser enjuiciados. Entonces en una La sociedad, purga, o más conocida como la noche de la 12 horas expiación. para sobrevivir. ajá, la purga era, ajá, qué rayo, la Bueno, es esa recuerdo. película, mi profe. Y hay por Sí, partes. es fuerte, ¿no es cierto? Pero Sí. imagínese cómo dentro de los preceptos morales de ese grupo de personas, matar un día es como lo más normal. Y es parte de la moral, porque todos sabemos que es malo, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad, quitarle la vida a otro ser humano. Pero la propuesta de esta película es que un día les dicen, tienen libertad para matar. Y, y claro, es súper loco por todo lo que pasa. Entonces es todo un caos. Entonces es por eso que buscan de alguna forma controlar el comportamiento de los integrantes de la comunidad para evitar, ¿no es cierto?, o para bajar los conflictos que puedan generarse en esto. Entonces, uno de los primeros códigos en Mi aparecer, profe, perdón diga, que le interrumpa. Yo no sé, digo por algunas creencias, ¿no? Pero ahí yo pienso que entra la religión también, ¿no? Digo porque, no sé, o sea, tratan, ahí entra la religión en el sentido de que por ese lado tratan de poner reglas. Ya no sé si me hago entender, mi profe, con el tema de la religión, que eh, o sea, que no matarás, el respetar padre y madre, o sea, obviamente va creencias y creencias, ¿no? Obviamente hay personas que lo ponen, que la religión es por solamente por eso, por tratar de controlar a la gente. Obviamente, y obviamente yo me incluyo no en esto, sino en el que hay el Dios y que obviamente gracias a Dios estamos aquí. Obviamente hay creencias y creencias, ¿no? O sea, le toqué este tema porque me parece importante. claro, como dice Daniela, ¿no es cierto? Como les decía yo igual hace un rato, dentro de la sociedad en la que vivimos existen lo que se conocen como aparatos ideológicos. Los aparatos ideológicos vienen a ser nada más que estas estructuras aceptadas en la sociedad que reproducen ideas en la misma. Entonces, como dijo Daniel, la iglesia es uno de estos aparatos ideológicos y es la que nos da ideas, ¿no es cierto? E incluso es una de las que más fuertemente habla de lo bueno y lo malo, basándose, por ejemplo, en los mandamientos que nos decía Daniela, no matarás, ¿no es cierto? Obviamente, desde la visión de la iglesia es algo malo y por eso dice no matarás o serás castigado incluso. No robarás. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? No me acuerdo. Creo que era no desearás la mujer de tu prójimo, honrar padre y Respetarás padre y madre. madre, exacto. eh, ¿Cuántos vamos? 4 o 5. Bueno, son Sí. 10, ¿no es cierto? Son 10, ¿ya? Entonces póngase, eso es parte de la moral, porque si ustedes se dan cuenta, están normando el comportamiento de las personas y es reproducido justamente por un aparato ideológico muy fuerte a lo largo de la historia de la humanidad, que es la iglesia. Ahora, cuando Jesús vino, ¿no es cierto? Esto es el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Cuando Jesús, en cambio, llegó, él dijo eh, que resumía estos 10 mandamientos en dos, y era amar a Dios sobre todas las cosas, el uno, y el otro amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dijo, estos mandamientos se resumen en estos dos y para él era eso. Y él también vino a dar otras normas o a proponer otras ideas y por eso también la iglesia lo mató. O sea, es una cosa extraña porque la iglesia lo mata y después, obviamente, es tomado como, eh, digamos, como el emblema, voy a decirlo, de la misma iglesia que lo asesinó. Obviamente por la fama que ganó, porque eran propuestas, digamos, revolucionarias a esa época. Porque claro, había muchos preceptos, muchos juzgamientos. Él incluso, si ustedes deben haber leído los relatos, andaba con las personas que eran consideradas como eh, lo malo de la sociedad, ¿no es cierto? Con prostitutas, con leprosos, con gente del pueblo. Rechazaba el manejo de la iglesia, ¿no? De muchas cosas. Entonces, por eso fue también condenado porque él no entraba dentro de las ideas o de los preceptos que manejaba este aparato ideológico, por un lado, y también de alguna forma estaba como yéndose en contra de la moral de esa época, ¿ya?
Entonces, un poco para ir entendiendo esto de los comportamientos. Entonces, como les decía, uno de los primeros códigos en aparecer fue el código Hammurabi en Babilonia, ¿ya? Con 282 leyes y estas se encontraban escritas en piedra. En la antigüedad no había hojas, entonces escribían en piedra. De ahí, los egipcios, por otro lado, porque antes había como diferentes culturas, los egipcios recogen las normas en el libro de los muertos, que es otro libro, digamos, de códigos morales. Los israelitas, en cambio, reciben el decálogo de Moisés. Se han de haber leído la historia de Moisés, ¿no es cierto? Que también escribió en piedra. En Grecia, Homero crea la Ilíada y la Odisea, donde detalla seres mitológicos con valores de belleza, linaje, lo cual debe ser imitado por los demás. Entonces, si bien ahora la Ilíada y la Odisea son como literatura famosa, de esa que se lee o que mandan a leer a uno, en esa época más bien estaba enfocada en generar o en plasmar los códigos morales para Grecia. En Roma aparece lo que se conoce como el derecho romano, y este derecho romano de alguna forma tuvo influencia en futuras leyes que se establecieron para la humanidad. Ya en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, que fue una revolución que marcó, digamos, un hito histórico, porque claro, ellos pedían igualdad, libertad, a ver, igualité, libertad y fraternité, igualdad, libertad y fraternidad, ¿no es cierto? Entonces también después de esta revolución aparece la Declaratoria de los Derechos del Ser Humano, porque justamente ellos rechazaban estas explotaciones excesivas, esta falta de libertad de los trabajadores, esta desigualdad en la sociedad, porque recordemos, aquí existían todavía estas como aristocracias, entonces estaba como los plebeyos, los reyes, entonces la gente del pueblo era explotada, entonces se levanta y nace esta revolución. Nace del pueblo porque el pueblo era el que era oprimido y claro, al ellos hacer esta revolución que buscaba una transformación de la sociedad y reclamar derechos como trabajadores y como seres humanos, permite que se declaren estos derechos del ser humano y cambian los códigos morales a nivel mundial, porque no impacta solo en Francia, sino a nivel mundial. Eh, y claro, aparecen derechos del ser humano y del ciudadano. Lo del ciudadano es cuestionable, es muy largo para contar, pero es una cosa compleja, ¿ya? Y en la actualidad, estos códigos morales se plasman en lo que conocemos como los derechos humanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es toda una evolución, una transformación, una cuestión de que las personas, por un lado, no sé, filosofen sobre este tema de la ética, la moral, del comportamiento, y por otro lado también de una lucha, ¿no es cierto? Una lucha de las personas que han sido oprimidas para tener mejores condiciones de vida como seres humanos. Y claro, esto entra dentro del plano de la ética y la moral que se reproduce en una sociedad. De ahí, vamos para acá. Aquí tenemos un poco sobre el tema de la ética. Entonces, la ética en sí proviene de dos vocablos, ¿sí? Por un lado proviene de la palabra ethos, que está aquí, con H, ¿ya? Que significa hábitos o costumbres, ¿sí? Y el segundo es morada, que significa habitación o hábitat, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la ética es equivalente a al tema de donde el individuo actúa según eh, lo que su conciencia o sea, lo de su conciencia. Esto viene a ser la autorrealización, ¿ya? Entonces, se relaciona mucho con el individuo. O sea, el etos se preocupa más del individuo, de las costumbres que tenga el individuo, cómo éste se autorregula y se autorrealiza dentro de la sociedad.
Mientras que la moral viene de otros vocablos, que la una es mores, que significa costumbres, y por lo tanto la moral viene a ser en cambio el conjunto de principios, normas, valores que cada generación transmite. Entonces son todas estas cosas que nos transmiten de una generación a otra. ¿Qué se me puede ocurrir que nos hayan transmitido a nosotros los abuelitos? El mismo hecho de decir no matarás, ¿no es cierto? Eso ha sido transmitido de una generación a otra, ¿ya? Y esto se va transmitiendo, y la principal diferencia entre ética y moral es que la ética es parte de la individualidad, o sea, de cómo me construyo yo como ser humano, ¿ya? Mientras que la moral es asumida o tomada del entorno social y cultural. Entonces, básicamente esa vendría a ser la diferencia. Y en este sentido, igual se desglosan o nacen varias teorías éticas que tenemos a continuación. Entonces está la ética de virtudes. Esta ética de virtudes nos dicen que se alcanza a través de la práctica de la virtud, ¿ya? Cuando hablamos de la práctica de diferentes virtudes, podemos hablar de la práctica de la justicia, la fortaleza, la templanza y la veracidad, ¿ya? Eso habla la ética de las virtudes. Mientras que hay una ética materialista. Entonces, esta ya digamos, se deriva más de una cuestión de una filosofía materialista. Dentro del mundo, las dos grandes corrientes que, digamos, han estado en constante lucha a lo largo de la historia es el idealismo y el materialismo. Entonces, esta ética materialista viene de esta segunda corriente y lo que busca es conseguir la excelencia usando la razón, es decir, predominio del pensamiento de la razón. De ahí está el tema del eudemonismo, ¿ya? Este tiene como características ser la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Entonces, este se va a preocupar de alcanzar la felicidad, eh, y va a justificar cualquier cosa con tal de alcanzar la felicidad, ¿ya? Un poco por ahí va eso. De ahí tenemos otra que es el epicureísmo de Epicuro o hedonismo, ¿ya? Esta ética más va enfocada en vivir rodeado de placeres, guiado por la razón, es un camino a la felicidad. Entonces va a buscar utilizar el pensamiento, la razón, la lógica para rodearse de placeres y decir, este es el camino a la felicidad. Hablando de esto, me acordé de un autor que parece que tuviera este tipo de pensamiento, o también el eudemonismo, no sé cuál tenga, pero hay un autor de unos libros que, claro, justifica todo, ¿sí? Eh, diciendo que esto es felicidad. Y claro, también se justifican actos incluso atroces dentro de este texto. Es bien interesante. Pero él dice, no, esto es como lo normal o la felicidad para él. Entonces es como una cosa muy individual, pero es parte de una corriente filosófica. De ahí está el estoicismo, ¿ya? Entonces este habla más de, este es el camino de felicidad y perfeccionismo que se alcanza viviendo en conformidad con la naturaleza, la sabiduría y se olvida de las emociones y sentimientos. Entonces, este enfoque del estoicismo está más tomando en cuenta ya el entorno. O sea, no solo es como yo, como ser humano, eh, o muy androcéntrico, sino además habla de justamente la naturaleza, de la sabiduría, pero deja de lado sentimientos y emociones. De ahí está el neoplatonismo, un nuevo platonismo, ¿ya? Entonces nos habla de que aquí la ética es para alcanzar la perfección y se debe cultivar sabiduría e inteligencia. Entonces, un poco el tema de los seguidores de Platón plantean basar esta ética en lo que es la sabiduría, ¿no es cierto? Ser sabios
pero también utilizar bastante el pensamiento, la lógica, la inteligencia. Claro, esta puede ser quizás un poco más de ese tipo porque sería como la corriente más griega que tenían como más esas inclinaciones. De ahí tenemos otras, un montón. Tenemos la ética escolástica. Entonces, cuando hablamos nosotros de la ética escolástica, hablamos de qué es esta filosofía cristiana. Por eso suena a iglesia lo escolástico, ¿cierto? Que fue sostenida o que fue promovida por San Agustín. Y él decía que el hombre o el ser humano sería más bien, es hijo de Dios y es la fuente de toda la verdad. Entonces él quería basar toda la ética o los valores éticos en esta propuesta, que somos hijos de Dios y por lo tanto fuente de toda verdad por ser hijos de Dios. De ahí está la ética kantiana, que viene más bien de Kant, que es otro filósofo, es un filósofo un poco más materialista, y él manifestó que el ser humano es el centro de reflexión. Entonces también se centran en el humano, son como más androcéntricos. Cuando digo androcéntrico, quiere decir que es el ser humano el centro de todo, ¿sí? Y muchas veces se deja de lado los otros seres vivientes que están acompañándonos, ¿no? Como los animales, las plantas, y nos centramos en el ser humano como el que, claro que por su inteligencia gobierna y transforma el mundo, pero se centra solo en eso y deja de lado lo que puede estar pasando con la naturaleza y los otros seres. De ahí está el utilitarismo, que se conocía como la moral de bienestar, y la postura que ellos tienen es que la conducta humana debe girar solamente en el interés. Por eso es utilitarismo, uso, utilidad. Entonces, solo lo que en función de lo que nos interesa, en función de eso debe girar la moral, ¿ya? De ahí está la ética del superhombre. Esta me parece que es de Nietzsche, no estoy muy segura. Pero la ética del superhombre nos habla de que la ética es el camino de felicidad, eh, es un hombre poderoso, un superhombre. Y este superhombre hace todo lo que le sirva para sus fines, ¿sí? De ahí tenemos una ética marxista. Los marxistas son una corriente igual filosófica que viene del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ¿ya? Y básicamente se llama marxista porque justamente se basan en la teoría de un filósofo que es Carlos Marx, ¿ya? Y él planteó una estructura o plantea, ¿no? Una nueva sociedad donde no haya clases sociales, donde no haya la explotación. Y claro, por eso dentro de esta se considera que la praxis, cuando hablo de praxis, hablo de la práctica. La praxis, la producción, el trabajo, la eficacia histórica son indicadores de la verdad y de la bondad moral. La moral marxista se enfoca en la lucha. ¿Ya? ¿Por qué dice esto? Porque justamente ellos hablan de que toda la historia está construida eh, o una sociedad tiene su forma de funcionar de acuerdo a la forma de producir que tenga esta. La forma de producir, obviamente, implica de qué forma trabajan los seres que viven dentro de una sociedad. Eh, Y claro, y para ellos esto es como o un nuevo tipo de sociedad donde no haya clases sociales, donde todos sean trabajadores, donde no hayan, donde unos humanos no exploten a otros, son los indicadores de la verdad y la bondad moral. Y también se enfoca en la lucha porque ellos hablan o bueno, Marx hablaba de lo que es la lucha de clases y decía que toda la historia está construida sobre un proceso de lucha de clases, que siempre ha habido clases sociales. Por ejemplo, en el esclavismo había esclavos y esclavistas. Feudalismo estaba el señor feudal y los siervos. En el capitalismo está el capitalista y el obrero. Entonces dice, toda la historia es una lucha de clases. Entonces ellos se enfocan mucho en esta lucha y también en una lucha para transformar la sociedad en algo nuevo y en eso basan su moral. De ahí está la ética de valores, que nos dice que los valores se plasman
en ideales de perfección que el ser humano asimila intuitivamente y los pone en práctica. Entonces ellos más se preocupan como de este tema de la intuición. Entonces, la intuición para algunas corrientes, como esta se deriva un poco de o tiene que ver con una corriente filosófica que es el vitalismo, más o menos. Entonces, ellos dicen que la intuición es muy importante, ¿ya? Porque además, en la actualidad, si hay estudios científicos que avalan esto, la glándula pineal que nosotros poseemos es justamente esta glándula de la intuición que nos permite, ¿no? Prever las cosas o distinguir o sentir que algo es bueno y malo. Y eso ya no está dentro como del plano tan material, sino más bien de una cuestión de la energía del ser humano, que es como una cosa que no vemos, pero existe, porque todos somos materia y energía. Entonces ellos hablan un poco de esta cuestión de la intuición. De ahí está la ética de la liberación. Esta nace más bien ya en Latinoamérica, sí, igual, nace una filosofía o nacen unas teorías que son las teorías de la liberación aquí en América Latina, y eso genera que también se produzca una ética que es la ética de la liberación. Eh, y claro, esta nace de diversas teorías como las teorías del sur. Las teorías del sur son aquellas teorías que hablan que el sur somos todos los países oprimidos, ¿ya? Entonces ellos hablan de países oprimidos y opresores. Los países opresores son estos países imperialistas que meten transnacionales, que contaminan, que explotan mano de obra barata en países como los nuestros, esos son como los países del norte, mientras que el sur somos los países explotados, los países tercermundistas, dicen otros, los países que basan su economía, ¿no es cierto?, en un producto primario exportador o en un producto estrella, que no tienen medios de producción, en donde la clase trabajadora es explotada, pero de una forma más fuerte y no tiene condiciones mínimas de vida, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas teorías también proponen una ética de la liberación, y ellos dicen, o bueno, esta cuestión surge a raíz de la pobreza y la marginalidad que impiden que los individuos y los pueblos sean sujetos, ¿sí? Porque muchas veces dicen como esta marginalidad genera que muchas personas no sean sujeto de derechos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para entender esto. Si han de haber oído las favelas en Brasil. ¿Han escuchado algo de las favelas? No, sí, no. Ya se durmieron. Brasil, Sí, Ajá. Sí, yo profe. sí. Sí. Ya. Por ejemplo, cuando se habla de estos sitios, o por qué lo voy a poner de ejemplo, porque en las favelas, la forma de vida que tiene esta gente en extrema pobreza incluso impide que sean sujetos de derecho, porque ahí no puede ingresar ni la policía, porque son muy peligrosas. El tema del tráfico, del narcotráfico y de la violencia está presente. Entonces, no pueden entrar organizaciones de derechos humanos, nada. Entonces, en ese sentido, todas estas personas, o muchas de estas personas, dejan de ser sujetos de derecho, justamente porque la pobreza extrema impide que esto se dé, ¿ya? O sea, como para entender esta parte. De ahí está la ética comunicativa o dialógica. Eh, Esta nos habla más de sociedades pluralistas, democráticas, en donde se dice que el diálogo es el camino. Entonces, para hacer o para transformar la sociedad y para transformar la ética de esa sociedad, el diálogo es el camino. O sea, debemos hablar, dialogar para poder transformar todo esto y nos quedamos en ello. De ahí está la ética de la responsabilidad solidaria. Esto es un poco más progresista, es más de nuestra época. Se han de haber escuchado de incluso la economía popular y solidaria ya. Es de ese tipo de pensamientos, ¿sí? Que están relacionados un poco con el socialismo del siglo XXI. Entonces, este es el peligro de la ética comunicativa o dialógica, eh, porque dice que justamente esta ética comunicativa se queda en meros formalismos, ¿ya?
y los diálogos que se generan muchas veces se quedan sin respuestas. Entonces, esta de alguna forma se contrapone a esta ética comunicativa. Y claro, propone más algún tipo de acciones, ¿ya? De ahí está la ética de los pueblos originales, que es otro tipo de ética. Esta nace en Latinoamérica de la mano de la crítica a Occidente, ¿ya? Hay teorías aquí en América Latina. Muchos se mueven todavía estas teorías en espacios académicos porque son teorías más posmodernas, igual que las de la ética de responsabilidad solidaria. Y lo que hacen es poner como al occidente o al mundo occidental como el causante de los problemas de estos otros países como los nuestros. Ya entonces es como, este es el enemigo. Entonces hacen una crítica súper fuerte a Occidente, a sus prácticas, incluso a sus propuestas filosóficas, teóricas, y etcétera. ¿Ya? Y lo que buscan dentro de esta ética de pueblos originarios es la plenitud de la vida, y hace énfasis en la familia como parte de una comunidad y busca la plenitud de la vida. Un poco también lo mezclan con este tema ¿cómo fue el nombre? De la cosmovisión andina. O sea, es una mezcla bastante compleja, ¿no? Lo que proponen esta ética de los pueblos originarios, porque eh, quizás sí tocan puntos que creo que son importantes, pero en otros está muy romantizado el tema de los pueblos justamente originarios de estas zonas. Preguntas que tengan al respecto de lo que hemos hablado ahorita o comentarios. De mi parte, no, mi profe. Todo está en orden, todo está claro. Tampoco, profe, igualmente. Ya. Entonces, como ven, hemos visto que hay una historia, hemos visto muy breve la historia un poco de la ética y la moral, pero vemos que hay un montón, ¿no es cierto?, de teorías éticas y van a responder a las corrientes filosóficas dominantes dependiendo del tipo de sociedad en la que vivamos. Como ustedes ven, todas estas se derivan de algún tipo de corriente filosófica, de alguna teoría, de varias teorías sociales, de formas de ver la sociedad y van a proponer cada una eh, lo que quieren como ética en la sociedad de acuerdo a su, digamos, a su visión de sociedad como tal. Ahora las dominantes en la actualidad, me parece es como, en la actualidad esta de los pueblos originarios en ciertos grupos es una de las dominantes. De ahí, esta de aquí también ha intentado posicionarse, la de la responsabilidad solidaria. Sin embargo, como ha sido yo creo que como una especie de disfraz, con el tiempo perdió popularidad. De ahí, ¿cuál es la más? ¿Dónde está? Yo creo que una de las éticas que es como que se practican básicamente es como esta de las virtudes, por ejemplo. Tiene digamos, tiene su base o la gente está como más relacionada o enfocada en ese sentido. Creo que eso. Pero de ahí son un sinnúmero y van a depender mucho de la sociedad. Incluso cuando hablamos de sociedad, puede cambiar la ética, los valores morales de un país a otro, porque no tenemos muchas veces las mismas costumbres. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero la ética en el Ecuador es muy diferente, bueno, no tanto, pero a la ética que pueda manejarse en Colombia o en Venezuela o en Estados Unidos mismo o en Europa, en España. Sí hay cosas distintas justamente porque si bien es cierto, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad capitalista, también la formación social es otro aspecto dentro de la sociedad que viene a ser un poco más el tipo de gobierno y cómo funciona un país, va a generar que haya valores éticos, morales, que hayan costumbres distintas de unos pueblos a otros, incluso dentro del mismo país.
Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la justicia indígena, que me acabo de acordar, ese es un claro ejemplo de una práctica que, por ejemplo, está dentro de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, del Ecuador, pero no está en los pueblos mestizos o afroecuatorianos, ¿ya? Y esta práctica de la justicia indígena es parte justamente de la moral que se maneja dentro de estas culturas. Y vemos que a pesar de ser un mismo país, Ecuador, sí, puede haber un manejo de la moral diferente de acuerdo a la formación social. Sí, como para poner un ejemplo y entender que puede haber variaciones. Claro que no son las variaciones, porque por ejemplo el tema de no matarás, no robarás, eh, que ya más allá de ser mandamientos dentro de los derechos humanos, uno de los derechos humanos es el derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces es como algo global, pero también hay cosas que pueden ser específicas de un sector de acuerdo a su formación social. Preguntas hasta ahí. No, Pi. No, No, profe. Tampoco. tampoco. Ya. Vamos a seguir viendo algo de la ética. Déjenme ver dónde estaban las diapositivas. Porque tengo todavía tiempito. Creo que me va a dar gripe. Listo. Entonces vamos a enfocarnos como más ya en la ética en la actualidad un poco. Entonces nosotros, como decíamos, la ética viene a ser una rama de la filosofía, ¿sí? Y se encarga de cuestionar el comportamiento adecuado del ser humano. Proviene, ya vimos, de la raíz griega ethos, que significa manera de hacer o adquirir hábitos, costumbres y carácter. Eh, en un inicio, quien acuñó este término de ética fue Aristóteles, ¿ya? Eh, quien se enfocó más en tratar, ¿no? Qué es el bien y qué es el mal. Como ustedes saben, Aristóteles es uno de los filósofos famosos y conocidos, y claro, muchos de los preceptos o los pensamientos planteados por él los tenemos hasta la actualidad. Como decimos, la ética es la manera de hacer o adquirir hábitos, costumbres y carácter. Entonces, para nosotros entender justamente esta definición, vamos a entender qué son cada uno de estos elementos. Hábitos, por un lado, viene a ser una costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Por ejemplo, ya, un hábito puede ser cuando nosotros estamos en la mesa. Desde pequeños nos han dicho la sopa tiene que comerse con cuchara o hay que utilizar los cubiertos no sé, para la carne, para el arroz. Entonces, este viene a ser un hábito. Nosotros comemos con cuchara, al menos en nuestro país, porque hay países, por ejemplo, que no utilizan las cucharas, entonces las sopas, el líquido se toma como levantándose la tacita y los otros elementos con palitos chinos, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, si hablamos dentro de nuestra sociedad, una práctica puede ser, o un hábito es comer la sopa con cuchara, porque es por repetición. Toda la vida hemos repetido eso. Dígame, Ray. Eso le iba a decir lo de, ¿cómo se llama esto? Que es dependiendo también lo de las tiempos. Por ejemplo, en la India, la gente, o bueno, en muchos países de allá del ámbito africano o de Corea, pero cerquita por esos lares, bueno, usted entiende, como el sur de Europa, es muy normal que haya costumbres y países donde comen con la mano derecha, porque con la mano izquierda se limpian sus heces. Entonces, eso también puede ser un hábito, o sea, en la India es muy común eso, hacer ese tipo de cosas. Gracias, Ray. Perfecto el ejemplo, ¿no es cierto? Como nos dice Ray, ¿no? En otros países utilizan la derecha para comer, no hay cubiertos, comen con la mano, y la izquierda para otras cosas como limpiar sus heces, como dijo Ray. Entonces, eso es un hábito. Gracias por el ejemplo, Ray. De ahí tenemos, por otro lado, lo que es una costumbre.
Entonces la costumbre viene a ser un conjunto de inclinaciones, de usos que forman el carácter distintivo de una nacionalidad o persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, inclinaciones, una costumbre. En el Ecuador, en finados, ¿qué se acostumbra a hacer? Que ya mismo viene, por eso me acordé de finados. ¿Qué acostumbran a hacer? Cuenten. ¿Aló? ¿Qué hacen en esas fechas de finados? Nada de aquí, pero le puedo decir una costumbre, por ejemplo, tal vez en, ¿cómo se llama esto? En Estados Unidos que hacen lo del Día de Acción de Gracias, es una costumbre. ¿Ya? Perfecto. Entonces es un conjunto, ¿no es cierto?, de inclinaciones, hacer, por ejemplo, actividades que le llaman el Día de Acción de Gracias. Las Daniela, guaguas de pan. Las las guaguas de guaguas, pan. Sí. ¿ya? ¿No es cierto? Las guaguas de pan se hace la colada morada, La sí, coladita. se visita las tumbas. Entonces son Ujú. inclinaciones, ¿sí?, que van generando un carácter distintivo justamente de esta práctica en el Ecuador. O algo Comer que en las tumbas, mi profe, qué miedo, no sé no sé por qué, yo he escuchado eso, que se llevan la comida y comen ahí como que se sirven con el muertito. Qué miedo, no, yo sí no comparto eso, mi profe, pero yo he escuchado eso, no sé si he escuchado eso. sí. Qué miedo. Claro, esta es una costumbre de los pueblos indígenas aquí en el Ecuador. Entonces ustedes, por ejemplo, vienen por acá, por Otavalo, eh, y la gente en finados va a comer con los muertos, pero es porque tienen otra visión. Entonces ellos todavía consideran que las personas que, digamos, ya no están en corpóreamente, de alguna forma espiritualmente están. Entonces van a las tumbas para compartir con su familiar, ¿sí? Porque ven de otra forma la muerte, yo creo. Van a compartir con su familiar e incluso le ponen un platito al familiar. Entonces, es porque tienen otra visión de la muerte también. Y puede haber otras prácticas en otros países incluso. No se me ocurre nada ahorita de otros países, porque no sé si hagan día de finados. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta mezcla de granos aquí? Sí fue. La fanesca. La La fanesca es fanesca. típico del Ecuador, no hay en otra parte del mundo. Sea, es el único país en donde se hace un plato con tantos granos y tantas mezclas. No hay más. Entonces, por ejemplo, esa es una costumbre y es distintivo del Ecuador porque no se repite en ningún otro lugar del mundo. Solo nosotros hacemos fanesca. Entonces vemos que para otros quizás sea muy raro. O el hecho de comer el cuy. Bueno, este se come en varios países de Latinoamérica. Pero si ustedes le dicen eso a un gringo, dicen, no, el cuy es mascota. No comen el cuy. Pero aquí sí es normal comerse el cuy y es un distintivo, digamos, de América Latina, porque aquí en Ecuador y en Perú me parece que también sí comen, en Colombia también. Entonces vamos viendo cómo se van dando estas cosas. Y de ahí es importante entender el carácter. Y el carácter viene a ser un conjunto de cualidades físicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo, ¿ya? Por un lado, cuando hablamos de esto, son a veces cualidades que tenemos como personas, nuestro carácter. ¿No es cierto? Entonces a veces dicen, qué mal carácter que tiene tal persona. ¿A qué se refieren con eso? ¿A qué cualidades físicas? ¿Quién me da un ejemplo? No. Por ejemplo, decimos mal carácter cuando alguien se enoja mucho, ¿no es cierto? Y esta viene a ser una cualidad, ¿no es cierto? Una cualidad quizás un poco más de tipo afectivo, ¿ya? Y eso viene a ser parte del carácter. También se considera el carácter como una señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencia importante, ¿ya? Cuando hay otro tipo de filosofía, ¿se acuerdan que les decía? Hay una filosofía que es el vitalismo. Entonces ellos hablan del espíritu. Entonces para ellos el carácter es una señal espiritual, ¿ya?
que viene a quedar en una persona como efecto de haber adquirido experiencias, de haber tenido conocimientos importantes en su vida. Entonces son acontecimientos que hayan impactado de cualquier forma a un ser humano y hayan generado una forma espiritual distinta. Dígame, El Dani. carácter, mi profe, el carácter. Ujú. Oh, interesante. Claro, le estoy hablando desde una filosofía vitalista. Por eso hay dos definiciones aquí. La una es vitalista y la otra es como la más general. Es medio interesante el vitalismo. Así veo. Ya. Entonces, un poco viendo todo eso, es importante tomar en cuenta o entender que la definición de ética va a implicar diferentes cosas, ¿no? Entonces, por un lado, la ética lo que va a cuestionar es la forma en la que nos desenvolvemos como individuos dentro de un grupo social, ¿sí? O dentro de una sociedad, cómo nosotros nos comportamos, ¿no es cierto?, en esa sociedad, cómo nos manejamos dentro de la sociedad. También la ética lo que va a buscar desde estas definiciones es tratar de generar un diálogo entre nuestra identidad y el espacio en el que vivimos. Es decir, nos vamos a preguntar o va a definir quiénes somos dentro del lugar donde vivimos. Quiénes somos, cómo nos comportamos. También la ética desde la definición del ethos se relaciona con la forma en la que cada uno de nosotros interactúa con lo que lo rodea. Cómo yo interactúo con el entorno, cómo interactúo, no sé, dentro de la casa, cómo interactúo con mis familiares, con mis padres, con mi pareja, si tienen hijos, con los hijos, cómo interactúo, ¿no es cierto? Pero además también cómo interactúo con el medio ambiente, con la naturaleza, con los seres sintientes, con los animales, etcétera. También viene a ser la forma en la que vive el día a día el ser humano. Cómo yo vivo mi día a día, cómo me comporto, cómo se deja influenciar este ser humano por la gente con la que convive y el espacio en el que vive. Cómo yo me dejo influenciar por todo lo que me rodea. Tiene que ver también con la parte del ethos. Entonces, también nos proponen algunos autores que para entender la ética justamente es importante plantearse algunas preguntas. Bueno, aquí están dos. La una dice, ¿por qué es importante que el ser humano cuestione su comportamiento? ¿Qué pasaría si el ser humano no lo hiciera? Vamos a hacer, a ver, ahorita una participación. ¿Por qué creen ustedes que es importante que nos cuestionemos cómo nos comportamos? ¿Por qué será? ¿Qué nos dice Fernando? Que nos cuestionemos Ujú. para ser mejores personas, Ya, para ser mejores para, personas, para trabajar con nosotros mismos y ser mejores personas. para trabajar en Saber nosotros. en lo que fallamos y aplicar y mejorar eso. Gracias, Fernando, ¿no es cierto? Entonces, como nos dice Fernando, ¿no? Puede ayudarnos porque nosotros vamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos construimos? ¿Estamos contribuyendo o no? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿Qué pasaría si no hiciéramos eso? ¿Qué nos dicen los otros compañeros? ¿Qué nos dice Ray? ¿Qué cree que pasaría? No sé, Ray, si está hablando porque no se le escucha, pero está como abierto su micrófono, cerrado, abierto, cerrado, abierto. No sé si nos escucha Ray. Yo no le escucho si es que está hablando. Creo que en el chat nos escribió que sí está hablando. No, no le escuchamos. No le sirve el micrófono a Ray.
En el chat entonces pónganos. Ya va a resolver. Daniela, ¿qué nos dice de la otra pregunta? ¿Cómo definiría usted los conceptos de bien y mal? Ya les... Los conceptos de bien y mal, me dice, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo los defendería? Me dice, ¿verdad? No, ¿cómo se define? Ah, ¿cómo se definen? Mm, o sea, yo pienso, mi profe, que el concepto de hacer bien las cosas es, a ver, nosotros en la vida, con ejemplos le pongo para entenderle mejor, nosotros en la vida siempre vamos a tener que escoger entre las cosas, siempre vamos a estar en las cosas bien y las cosas malas. Entonces yo creo que eso nos define como personas al momento de tomar una decisión. Obviamente que cuando uno es joven, eh, de eso se aprende, ¿no? Cuando uno es joven, a veces uno toma decisiones erróneas y bueno, eso a uno le va formando el carácter y gracias a esos errores, esas malas decisiones que uno toma, pues eso más bien a uno le ayuda a que cuando ya uno ya tiene una cierta edad, ya cuando uno ya está viejito, pues a uno ya tenga, o sea, uno ya sea un poco más analítico, ¿no? En las cosas que uno, en las decisiones que uno toma. Entonces, eso le podría decir mi profe, que como concepto del bien, son las cosas que a uno le definen como persona, que uno tiene que hacer, ¿cómo le digo? Ser correcto. Y, las cosas malas, entendería que yo como concepto, las cosas buenas, las cosas, no sé, por ahí me voy, mi profe. Ya, Daniela. ¿Qué dice Gabriel de la misma pregunta? Ya debe haber regresado porque puso que regresaba en 10 minutitos. Si no está, yo sí sé. A ver, Ray, cuéntenos. A ver, sí se me escucha, pero de lo mismo de los conceptos. Ujú. A ver, o sea, para mí, ¿no? Aquí hablando como Ray. O sea, en el ámbito de, hay muchos filósofos que determinan de diferente forma lo que es el bien y el mal. Pero yo siempre he determinado que no existe ni el bien ni el mal. O sea, el bien no es más de lo que te implora la sociedad y la conceptualización que tú tienes como persona de lo que es para ti el bien y lo que es para ti el mal. Pero realmente no existe algo totalmente bueno y algo totalmente malo. O sea, a mi opinión, ¿no? Mi opinión no existe algo, o sea, no, o sea, por ejemplo, la teoría del yin y el yang. El yin determina que el bueno no está en lo malo y que el malo, o sea, en lo bueno siempre va a haber algo malo y en lo malo siempre va a haber algo bueno, siempre va a haber un fin. ¿Qué determina que sea malo o bueno? La conceptualización que tú tengas como persona y la que tenga la sociedad en la que tú vives. Porque, por ejemplo, con lo que decíamos ahorita de la India, o sea, la otra vez yo hablando eso con mi mamá me decía, yo no podría vivir en un mundo, en un mundo en donde se limpien sus heces con su mano. Está bien, para nosotros está mal, pero para ellos eso está bien. El hecho de, por ejemplo, cuando dijo lo de la película de 12 horas para sobrevivir, tal vez para nosotros esté mal por el hecho de que uno creció con esa conceptualización de que no esté bien, pero en ese universo está bien, está mal, pero en ese universo está bien, porque es un día al año. Y como vamos en camino, o sea, es posible que algún día venga y eso se haga realidad, o sea, uno no sabe. Entonces ahí es cuando entra la cuestión de que no existe el bien sin el mal. Si no existiera el mal, el bien no existiría. Y si no existiera el bien, no existiría el mal. Ya. Gracias, Ray. Interesante su propuesta, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, son conceptos difíciles, ¿no? Porque va a depender de la visión del individuo, del tipo de sociedad, de las ideas, de un montón de factores, ¿ya? Em, y este tema del bien y del mal, justamente muchas veces se intenta, ¿no? Desde la ética, desde los valores morales, definir qué es bueno y qué es malo. Y por eso hay normas, hay leyes, cuando hablamos, los derechos humanos. Entonces ahí dicen, por ejemplo, respetar la vida. A ver, no, todo el mundo tiene derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces eso es como respetar la vida es algo, o el bien, digamos. Y está mal quitarle la vida a alguien más, si hablamos desde ahí.
Si hablamos desde otras concepciones, a lo que decía Ray, me acabé de acordar de un texto que leí hace poco. Leía un texto que hablaba del buen vivir, pero desde una visión bastante indigenista, creo, ¿sí? Entonces, en este texto proponían que no existe el mal para ciertos pueblos, sino que está el bien y el no tan bueno. Entonces ellos eliminaban lo malo, o sea, no existe que algo sea algo malo, sino que algo es bueno, muy bueno, y algo es no tan bueno. Entonces vemos que es otra forma de ver esto. Entonces vamos viendo, como decía Ray, va a depender mucho del tipo de la sociedad. Como decía, o como ponía el ejemplo de limpiarse las heces con las manos, ¿no es cierto? Para nosotros eso es como impensable seguramente, pero en otras sociedades es lo que acostumbran, es parte de su forma de vida, ¿no es cierto? Entonces depende mucho de las costumbres de la sociedad, etcétera. Dígame, Ray. Eso que está diciendo, profe, me acuerda mucho que la otra vez yo estaba hablando de eso con mi psicólogo y con mis papás y eso, que hablamos de que el 10% de la población es psicópata. Es totalmente psicópata y obviamente la psicopatía no sé cómo se llama esto, no sé, es una enfermedad, algo que la gente nace con eso, ¿no? Pero lo que estábamos hablando era que ser psicópata no te hace, por ejemplo, un asesino, sino que unos psicópatas, al falta de empatía y todo este tipo de cosas, llegan a tener ese comportamiento por rebeldía o X o Y. Pero realmente cualquier persona podría ser una psicópata. O sea, tal vez la persona del frente podría serlo, está no diagnosticada, pero podría serlo, pero sabe cuáles son ¿cómo se llama esto? Las consecuencias que podría llegar a realizar algo que para la sociedad en la que vive no es correcto. Entonces, tal vez acá, si yo fuera posiblemente, hablando, ejemplificando, ¿no? Estoy diagnosticada como una psicópata, ¿no? Tal vez yo no tenga empatía, tal vez para mí no estén bien las leyes X o Y, pero sé que si yo llego a realizar un asesinato o algún tipo de cosa, una mutilación X o Y razón hacia otra persona, yo sí voy a tener consecuencias. Entonces me abstengo a eso. Ahí es cuando entra de que en teoría no es que ellos decidan hacer el mal, o sea, bueno, es como que ellos son parte, pero pueden tomar un camino aparte de lo que lo puede empujar lo que tienen en su cabeza, por así decirse. Ya. Los desencadenantes se llaman lo que usted dice, lo que los puede eh, empujar. Yo igual algo había leído sobre psicología en donde dice que todos tenemos como una tendencia a tener cierto tipo de enfermedades mentales, ya no solo la sociopatía, sino cualquier otro tipo pero va a haber desencadenantes, factores externos, el medio mismo, que van a permitir que estos afloren, como puede haber factores que dejen que esto esté todo el tiempo dormido de alguna manera. Y claro, ahí a veces no es decisión como de la persona que sufra esa enfermedad, sino más bien del entorno. Y eso me acordé de esta película ¿se han visto esta película ay, se me olvidó, del Guasón, la que salió con este actor? No me acuerdo. Pero bueno, era este Guasón que vivía como en una situación de precariedad y por su situación dentro de la sociedad como trabajador, explotado, oprimido, maltratado, termina convirtiéndose en el Guasón. No sé si han visto esta película, no me acuerdo cómo. Bueno, es una de las tantas del Guasón. La del Joker. Ajá. Ujú. Sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que decía Ray. Es una persona que aparentemente estaba normal, ¿no es cierto? Que no hacía daño. Bueno, de hecho no lo hacía, pero las condiciones materiales lo fueron empujando, arrastrando hasta que, ¡pum!, desencadenó este desequilibrio y claro, terminó convirtiéndose como en un sociópata. Entonces, como para ejemplificar lo que nos decía Ray un poco, parece muy buena esa película para eso. Me parece interesante, de hecho, la película. Ya. Entonces, como dice aquí, ¿no es cierto? Las respuestas a estas preguntas que acabamos de hacer son diferentes. Cada uno dijo algo distinto, ¿sí? E incluso nos causan conflicto a veces.
pero todas son importantes, son relevantes porque nos han permitido dialogar, interactuar eh, y claro, ir tomando incluso conciencia y viendo o entendiendo, ¿no? Justamente esta cuestión de la ética y de cómo se desenvuelve este mundo. De ahí, aquí tenemos como otro concepto de ética de Fernando Savater. Entonces, él nos dice que la ética para él es el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto, el arte de saber distinguir lo que nos conviene de lo que no nos conviene. Entonces, esto es como una propuesta distinta a lo que hablábamos hace rato. Para este autor es como el arte de vivir y distinguir de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene, que viene más a ser una cuestión de ir tomando conciencia, ¿no es cierto?, sobre lo que nos puede aportar, de lo que no nos va a aportar en nuestras vidas. Es como más de ser conscientes de lo que hacemos, en pocas. Y vamos aquí con lo que hablábamos hace un rato, el bien y el mal. Entonces, como decía Ray, entonces son opuestos, ¿no es cierto? Es como hablar de la luz, la oscuridad, el día y la noche, ¿sí? Entonces son como dos opuestos basados justamente en estas posiciones binarias, que son dos. O sea, desde la filosofía ya vienen planteando estas posiciones binarias. Por ejemplo, hablaban del mundo terrestre y el mundo espiritual, binario, es terrestre y lo espiritual, dos. Entonces, también del bien y el mal vienen a ser dos, lo bueno y lo malo. Aparte que son opuestos, y es diferente al yin y el yang porque el yin y el yang es otro asunto. Claro que son opuestos, pero son complementarios, por ejemplo, dicen en el yin y el yang. Bueno, algún rato les he de contar un poco más de eso. Y además, lo que nos plantean como algunos autores es que estos dos opuestos o estos binarios son vitales para entender nuestro mundo y claro, están marcados por posicionamientos conflictivos y cambios en la forma de entenderlos. Hace un rato que preguntamos, ¿causó o no causó conflicto en cada uno de nosotros cuando iban respondiendo? ¿Qué dice? No, sí, no sé. Sí, ¿no es cierto? Porque claro, empezamos a decir, a ver, el bien es esto, y nos empezamos, ¿no? A ver qué es bien, qué es mal. Entonces nos causa de alguna forma conflicto. Y hay formas de entenderlos. eh, y como decía Ray, quizás en las corrientes occidentales estos son contrarios, mientras que en las corrientes orientales vienen a ser complementarios, ¿sí? Entonces son formas de ver incluso. En Occidente son contrarios, el uno es opuesto al otro, punto. Pero en cambio en Oriente, que tienen otro tipo de filosofías, dicen no, el bien y el mal son complementarios. Como decía Ray, el uno no puede existir sin el otro y a la inversa, y siempre va a haber un poco del uno dentro del otro, etcétera. O sea, salimos como de esta idea purista también, nada es como puro, puro al 100%. Y aquí, este autor, José Saramago, propone que el bien y el mal no existen en sí mismos y cada uno de ellos es solo la ausencia del otro, ¿sí? Entonces este personaje se pone como un poco más y más poético respecto al tema, pero él plantea, ¿no? Que en sí no existen, sino que más bien es la ausencia del otro. O sea, en donde, por ejemplo, dicen lo malo no existe, sino que es ausencia de bondad, por ejemplo, o de algo bueno. Entonces son planteamientos y planteamientos que les dejo. De ahí cada uno tiene como el libre albedrío de creer, ¿no es cierto? Lo que esté acorde a. Ya, de ahí es importante también hablar de la moral, que la topamos un poco también anteriormente. Entonces, este viene a ser un concepto muy cercano a la ética, ¿ya?
y se relacionan mucho los dos, ¿sí? De alguna manera. Y a veces es difícil que podamos nosotros diferenciar qué es ética y qué es moral porque parecen lo mismo. Y también a veces se intercambian las cosas entre estos dos. Pero aquí es importante entender que la moral viene a ser parte de la ética. Y básicamente para nosotros poder distinguir estas dos, aquí tenemos una tablita. Por un lado hablamos de etos, que son hábitos, cuando hablamos de ética, y cuando hablamos de moral, hablamos de moris, que son costumbres. La ética, como hablábamos en un inicio, se relaciona con el comportamiento individual de un individuo, mientras que la moral ya habla de un comportamiento en grupo, incluye a la cultura. La ética está relacionada con el carácter del individuo y la forma en la que entra en un grupo. ¿Cómo se comporta? Perdón, cómo se comporta el individuo y cómo entra en el grupo. Y la moral, en cambio, está relacionada con las costumbres que tiene un grupo y por lo tanto con la forma en la que sobrevive una cultura. Cómo sobreviven esas ideas, esa cultura, cómo se reproducen las ideas de ese grupo. Entonces, a partir de estas diferencias, como para ir concluyendo, es importante considerar que la moral genera y pone en práctica un sinnúmero de reglas y limitaciones diseñadas para que podamos convivir como grupo, compartiendo una cultura específica. La ética marca la forma en la que el individuo decide qué le conviene para construirse a sí mismo, basándose de igual forma en normas y conceptos colectivos. Es decir, la ética no va a dejar de lado a la moral, se va a regir a la moral, de alguna manera. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿No? ¿Qué tal les ha parecido la clase de esta materia distinta a las otras materias que me imagino tienen? Sí, profe, la mayoría de las materias tienen su PEA y se tiene que extender toda su PEA. Entonces uno quiere hablar de más y no nos dejan. Bueno, es dependiendo. Los profesores, hay profesores que uno los habla y habla y habla y ellos, ay, qué felices de que uno hable. Pero hay otros que te cortan. Uno hablando y de pronto aquí que, no, ya, bueno, sigamos con el tema, no estamos extendiendo mucho. Y uno tipo, bueno, gracias por el crecimiento poco personal. Ya, Ray. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué tal les parece? La metodología, cómo hemos ido abordando los temas, ha sido como de conversar un poco también, porque es algo que conocen. A mí me parece interesante, o sea, la verdad es que son cosas que, o sea, que se escuchan, ¿no? Pero obviamente ahorita es como que se los va definiendo y me parece bastante interesante. Ya, Daniela. ¿Qué dice Fernando, Gabriel? A mí igual, hija, me parece bastante interesante su materia. Bien diferente a matemáticas, ¿no? Matemáticas les di a ustedes, ¿verdad? O sea, a mí sí me dio profesor. Matemática y estadística. Ajá. Exacto. A mí me hizo parir, hija, no sé así. Más difícil Parir hasta estuvo el estadística que final. matemática. ¿Cuál estuvo más difícil? Estadística, Estadística. principalmente porque Excel es uno de los programas que menos manejo. Más fue por el tema del Excel. Es que estadística sin Excel es muy demoroso. Ahora esta, si ustedes ven, en cambio es más hablada, de conversar más. Entonces son cosas distintas. Pero espero que les haya gustado un poco la metodología. La idea es que podamos intercambiar ideas, ver, ¿no? Otros puntos de vista, que ustedes también aporten. Ha habido muchos aportes muy buenos el día de hoy. Han ejemplificado, han puesto, incluso han puesto como datos de otras culturas, que es interesante, ¿no es cierto? Ir conociendo y vamos viendo cómo en función de eso se construye todo este tema de la ética y la moral. Y la idea es que podamos ir asimilando esto. Eso, chicos, siendo las 9:02 ya ha sido. Siendo las 9:02, nos vamos a quedar ahí.
Nos veríamos el día de mañana. Ah, no, el día de mañana no, porque tienen reunión ¿de qué era? De la titulación, mi profe. Reunión de titulación. Entonces nos veríamos el día jueves, ¿ya? Mientras hoy día ya les subo el video de ayer. Las diapositivas también ya les voy a subir para que ustedes puedan tener como, para que puedan recordar lo que hemos hablado el día de hoy. Y el día jueves nos veríamos para poder seguir con las clases. Como mañana no vamos a tener clases, déjenme ver si les mando una lecturita para que aprovechen adelantando un poquito leyendo para conversar sobre el tema en la siguiente clase. Eso entonces. Sin más, chicos, nos despedimos el día de hoy. Desearles una buena noche, un buen día martes, que es el día de mañana, no miércoles. Un buen día miércoles Hasta, para ustedes y hasta nos mañana, vemos el hija. jueves. Hasta el jueves, Gabriel. Hasta el jueves. Lo De Ya, igual siento, hasta el manera, jueves, profe, hasta mi el jueves. profe, una linda noche. Hasta luego. Sí, también. jueves. Qué lindo miércoles. Hasta Profe. luego. Cuídese, mi profe. Cuídense también.